Un sistema democrático, como venimos ya apuntando desde ayer, se caracteriza siempre por defender los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Derechos como la igualdad ante la ley, que nos parece tan asumible, tan razonable, de hombres y mujeres, igualdad de hombres y mujeres, derecho a la intimidad, derecho a la propiedad, derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todos ellos, en mi opinión, el derecho a la libertad de conciencia y el derecho al honor porque es una misma cosa, el que engloba en su esencia todos los demás derechos. Es, digamos, el primero, ¿no? Y de ahí emanan todos los demás. Por lo tanto, un gobierno que no quiera parecer tiránico ni dictatorial lo va a tener que incluir como un derecho incuestionable y explícitamente recogido en su Constitución. Nosotros lo tenemos, ya lo dijimos ayer, desde 1978 y está muy bien. Dice que todos somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o de raza o de sexo o de religión. Que se garantiza la libertad religiosa y de culto y que nadie puede ser obligado a declarar por su ideología o por su religión o sus creencias, ¿verdad? Y además dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y que van a mantener las relaciones de cooperación naturales y saludables entre las confesiones y el Estado. Muy bien, pero nosotros lo tenemos desde hace 3 días, como quien dice, ¿verdad? Nosotros tenemos esta Constitución desde 1978, lo que es un anacronismo absoluto en el entorno occidental en el que hemos estado, ¿no? Había pasado ya 2 guerras mundiales, había incluso habido un Vaticano II que sí se había recompuesto un poco y, sin embargo, nosotros hemos estado, por nuestros avatares históricos, anclados a otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, y os pregunto, y vamos a intentar desarrollar, ¿por qué en España se ha eliminado tantas veces este derecho? ¿Por qué se ha luchado tanto contra un derecho que es tan inalienable del ser humano, contra la libertad de conciencia? ¿Y por qué se ha hecho con tanta vehemencia? Y, en segundo lugar, ¿cómo se abrió paso en el siglo XIX y a través de qué personas se hizo? Y vamos a ver también cómo esa lucha fue decisiva para la apertura momentánea, pequeñita, que hubo en la Segunda República, pero cómo nuestros ancestros en la fe, anónimos, tuvieron más protagonismo del que la historia le está concediendo, ¿verdad? Antes de entrar un poquito en materia, quiero que tengáis todo el tiempo presente un par de cositas, ¿vale? Y una tercera, que empiezo con esa. Aunque la ponencia sobre el siglo XIX me vais a permitir que entre en la historia moderna. ¿Y por qué? Pues aquí va la primera. La historia no, más que la historia, las mentalidades no cambian tan rápidamente como cambian las leyes, ¿vale? Es muy fácil de entender. Vaticano II de repente dice, hermanos, se puede leer la Biblia. ¿Y la gente lee la Biblia al día siguiente? No pueden. ¿Por qué? Porque ha habido 400 años de mentalización de que ese libro no se puede leer, es prohibido. Entonces ha costado muchísimas décadas que la gente entienda que puede leer, ¿vale? A eso me refiero. Las mentalidades, cuando un sistema político que vamos a tratar de analizar trata de inculcar determinada mentalidad, le lleva un tiempo, pero una vez que está inculcada, tarda mucho en desaparecer. Y a veces las leyes van más rápidas, pero las mentalidades no. Tengamos eso presente. Y la segunda cosa que quiero que tengamos presente es que el Concilio de Trento estuvo vigente, como he apuntado ahora, hasta el Vaticano II. Es decir, que son un montón de siglos que no cambió, no modificó absolutamente nada. Nosotros fuimos
desarrollando siglos tras siglos, pero la Iglesia Católica no modificó sus postulados. Y entonces entramos en el siglo XIX con los mismos postulados religiosamente hablando y socialmente hablando, como ahora veremos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son esos antecedentes? Bueno, todos sabemos, ¿no? La expulsión de los judíos, lo que implica sobre todo de monolitismo ideológico, ¿no? No podemos permitir diversidad. Pues pocos años después surge la Reforma, no tarda mucho. Entonces, muchos intelectuales en España la conocen, en fin, realmente todo aquello que se había trabajado para los judíos, para la erradicación de la diversidad, se va a poder poner en práctica, digamos, con la nueva heterodoxia que surge, ¿verdad? Ahí lo vemos, ¿no? O se convierten, se les quitan sus posesiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso, poco después aparece el protestantismo, aparece Lutero, y Lutero reivindica una serie de principios. Y esos principios van a hacer que la Iglesia Católica tome una posición, ¿no?, en el Concilio de Trento. De hecho, las primeras sesiones del Concilio de Trento van a ser para dar respuesta a esos principios protestantes que se han extendido como la pólvora. ¿Y qué es lo que hacemos? Primero, se va a decir que el protestantismo es la peor de las herejías posibles dentro de los cánones, de las jerarquías de lo prohibido. Eso es lo peor de lo peor, es una herejía dogmatizante, por tanto no tiene ningún derecho, no se le pueden respetar derechos. Y en Trento las tesis que más, esto ya lo sabéis, estamos repasando un poquito, son las tesis más reaccionarias, las nuestras, las de nuestros prelados que van a Trento, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se define ante la sola escritura? Ahí veis, me gusta mucho traer esto porque ya veis que ni siquiera es Farel, ¿no? Es Farel. Ni siquiera él se considera estar por encima, sino que la Biblia está por encima de él. Bueno, pues ante la sola escritura van a decir todo esto, ya lo sabemos, ¿no? Equiparación de los textos sagrados. Voy a intentar hacerlo desde aquí y a lo mejor así no os tengo tanto tiempo esperando, ¿vale? Esto ya está. Triunfo de las reglas reaccionarias. Ok, ya estamos. Pues eso, equiparación de los textos sagrados a la patrística. La única inspirada es la Vulgata latina, como ya sabéis. La prohibición absoluta de la lectura a los legos. Y esto que ayer también nos traía Suárez, pues se convierte en absolutamente impensable y perseguido, ¿no? Sí. Una mujer leyendo y una mujer leyendo la Biblia en su propio idioma. Esto es completamente impensable en nuestro país. Nosotros desarrollamos el índice de libros prohibidos y socialmente lo que vamos a generar es, al final, un terror al libro. Terror. Sí, pero ya sabéis que estaba prohibido incluso tenerlo aunque no lo abrieras o saber que alguien lo tenía aunque no lo abriera y no decirlo. O sea, a ese nivel, ¿no? Frente al sacerdocio universal, y atención, porque este es uno de los principios que más me gusta, porque es el principio que cuando hay problemas de verdad nos ayuda con la resistencia. O sea, esto en otra ocasión se podría hablar, ¿no?, de la resistencia de los hugonotes y el papel del sacerdocio universal en su lucha. Pero bueno, frente al sacerdocio universal, el clero se convierte en mediador absoluto entre el Dios y los hombres. El clero está sujeto a una organización muy jerárquica, muy potente. Hay que vigilar la vida social y la vida religiosa de las parroquias. En este sentido se renueva la Iglesia Católica porque habían sido un poco laxos con este tema y ahora les exigen, ¿verdad?
Pero esto va a tener una serie de consecuencias a nivel social, porque obviamente hay que quitar de en medio rápido al hereje que ya sabemos que está. Y sabemos que lo hacen a través de la Santa Inquisición, que funciona de maravilla. Ese es el índice, ¿no? Y aquí pues varias cositas sobre la Inquisición, vaso rápido para no perder mucho tiempo en algo que ya tenemos muy claro, ¿no? Como no ya el hecho de estar quemando a unos condenados por la fe, sino hacerlo en público y hacerlo de esa manera tan aleccionadora, ¿no? Para todos los demás. Es un aviso a navegantes. No se te ocurra hacer esto porque te puede pasar esto otro. Supongo que sabéis también que una vez que ya han erradicado los grupos que ya se conocen de Valladolid y de Sevilla, bueno, la Inquisición sigue funcionando muchos años y van a estar trabajando también a nivel pues, de orden moral, por ejemplo. No todo el mundo fue quemado, obviamente, pero sí el que fue condenado llevó un San Benito durante mucho tiempo. Imagino que sabéis también que el San Benito, una vez que se lo quitaban al reo, él pasaba a estar colgado en las paredes, ¿no? Esto es un estigma social muy importante. Esto es algo que nadie quería ver en su familia. Y esto es maravilloso para hacer también un aviso a navegantes, para que nadie hiciera algo así, ¿no? Sobre todo me interesa de esto el valor simbólico, ¿no? De adoctrinamiento a la población, en el miedo tenue que dice Doris Moreno. Estamos ahí, perfecto, cordón sanitario de las fronteras y ahora algo que nos interesa muchísimo porque tiene que ver con lo que sucede en el siglo XIX, que es la confesionalización del Estado, ¿vale? El Estado, el poder político, se va a convertir en el que garantiza la unidad religiosa y, no lo veis porque está muy abajo y yo os lo tapo, pero en este momento de la historia es cuando se conforma esa identidad nacional de que un español es un católico. O sea, están imbricadas las dos cosas. Ningún español buen español va a intentar ser otra cosa que católico. Y si en algún momento un español se convierte en otra cosa, es que es un mal español, es que está vendido a intereses extranjeros y es alguien que hay que extirpar inmediatamente porque es un peligro para nosotros. La identidad de ser español con ser católico y la unión del trono y el altar. Yo también voy a pasar. Y una vez más o menos controlado el territorio, lo que van a hacer los párrocos, por manda de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, es organizar, fijaos, en libros de bautismos, libros de casamientos y libros de defunciones, pero es el único registro posible en la Edad Moderna. El registro civil es del siglo XIX, a partir de la Gloriosa, ¿no? De 1869. No hay otra forma de socializar a un individuo. Y un niño nace y hay que poderlo meter socialmente como parte de una familia para que nazca, crezca, o sea, para que crezca y sea un adulto en un sistema desarrollado, ¿vale? Y la única forma es hacerlo a través del libro de bautismo. Pero el bautismo imprime carácter, ¿vale? Y lo mismo para asentar un matrimonio. Sabéis que estaba perseguida por la Inquisición el avancebamiento que decían, ¿no? Algo que no pasara por el sacramento del matrimonio. De esa manera se reconoce que una mujer puede heredarse, el marido, o sea, todo lo entramado que no es solamente el religioso, es también el social, pero es también el religioso. No hay forma de desvincular una cosa de la otra. Y sobre todo la muerte. La muerte es muy importante. Sabéis que la falta de interés por el más allá es muy reciente. Algunos autores lo fijan a partir de la Primera Guerra Mundial, pero desde ahí para atrás a todo el ser humano le ha interesado, le ha preocupado qué pasaba con su más allá. Entonces, la muerte, ¿qué hacemos con la muerte, ¿no? Por eso es fundamental en ese momento
y en todo el momento, hasta esta secularización y este desinterés tan reciente, es fundamental para un individuo saber que vas a morir correctamente. Hacer todo lo posible porque tu fallecimiento esté en la ortodoxia. Hay gente que vive, y está demostrado, que bueno, intentan irse zafando un poco de las mandas de la Iglesia a la hora de vivir, pero nadie se zafa a la hora de morir. Y la Iglesia le ofrece, digamos, una protección simbólica y espiritual a su cuerpo hasta el día en que el Señor vuelva y lo recoja. Y por eso se entierran en los atrios y por eso toda la parafernalia que conocemos de mandas, de rezos, de misas, de todo ese entramado que se desarrolla profundamente en la edad moderna y de la que nadie va a poder escapar en ese momento, ¿no? Seguimos, vete dándole ahí. Seguimos. Esto es un retablo de las ánimas del purgatorio que hay en Santiago, ¿es? Creo que sí. Eso es, estamos aquí. La preocupación, sí, seguimos, la preocupación por el bien morir y toda esa parafernalia, ¿no? Y la importancia del enterramiento en lugar sagrado. También, claro, obviamente, hay un terror enorme a morir fuera a ser enterrado fuera de Camposanto. De hecho, son muy pocos, es muy contadas ocasiones que no entierran en sagrado. Por mucho que haya hecho un individuo, al final lo traen al seno, ¿no?, de la Iglesia. Seguimos. En consecuencia, ¿seguimos? En consecuencia, bueno, quédate ahí, porque eso siempre me gusta traerlo, porque es muy divertido. Se genera la sensación de que una mayoría no puede estar equivocada, por aquello que decíamos de la herejía, el disidente no tiene derechos, todo eso se va permeando en la sociedad. Es decir, entonces una mayoría no puede estar equivocada y hay un control de las fronteras que convierten a nuestro país en un país muy aislado respecto del resto, para evitar la influencia, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII hay un viajero británico, no era tampoco un misionero, pero es un viajero británico que dice: estoy convencido de que si uno escupe por la ventana en España hay 10 probabilidades contra una de darle a un santo. Es la percepción, seguimos, es la percepción, ¿verdad?, que tiene Europa un poquito de nosotros. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Sí, estamos bien. Con esta perspectiva entramos en la edad contemporánea, en el siglo XIX. Todos conocemos la Constitución, ¿no?, que hubo una Constitución en Cádiz. Hasta hace muy poco todo el mundo le estábamos escuchando decir que era una maravilla de Constitución porque era la apertura de las libertades, pero sí, la de libertad de prensa, la libertad el derecho a la propiedad, pero de ninguna de las maneras el derecho a la conciencia, la libertad de conciencia. Además es voluntario, hay unas sesiones, hay un montón de documentación que demuestra hasta qué punto hasta los más liberales no querían eso. No lo querían precisamente porque esta Constitución está muy inspirada en lo que había sucedido en Francia en la Revolución y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sabéis que fue absolutamente referente y que fue un boom. Y esa declaración, en un artículo determinado, habla sobre la libertad de conciencia. Lo que no sé si sabéis es que ese artículo está ahí gracias a un pastor protestante. ¿Lo sabíais? Bueno, pues un pastor protestante que después murió guillotinado fue el que introdujo la libertad de conciencia en la Declaración francesa. Imaginaos, ¿no? Claro, esto lo sabían en España y hay constancia de que bajo ningún concepto se quería que este principio fuese integrado en la Constitución de Cádiz.
Así que todo aquello de la igualdad y la libertad y la fraternidad, vamos a darle adelante. Perdón. Sí. Dice entonces lo que ya sabéis, ¿no? La religión católica es, o sea, es absolutamente confesional y excluyente. Y no solo eso, sino que desde ese momento, antes os dije que había aquella unión del trono y el altar. Ahora no es ya que haya unión del trono y el altar, es que la condena, digamos, la persecución del disidente pasa a ser asunto del Estado. Y esto es clave, o sea, hasta qué punto entramos en la contemporaneidad mirando para atrás y anclándonos en lo de atrás, ¿no? Y esto, vamos a seguir un poquito, quedamos ahí, y esto va a estar vigente prácticamente hasta la gloriosa. Hay movimientos históricos de renovación, pero duran muy poquito, son muy escasos, son los que utilizan los colportores y los misioneros para ir sembrando, pero no puede ser tan firme y tan seguro hasta la Revolución del 68. No pueden asentarse. De hecho, es ahí donde se inscribe el problema con Matamoros, ¿no? No, vamos... Bueno, no, sí, es el problema con el grupo de Matamoros. Se inscribe aquí en los años 60, antes de la Revolución Gloriosa. Y sabéis, además, que fueron condenados por proselitismo, ¿no? Y es, por cierto, es la inauguración, digamos, de la actuación de la Alianza Evangélica en España, aunque no fuera la española, en España, porque esto en Europa fue un horror, les pareció un horror, y entonces enviaron una delegación a tratar de hablar con la reina Isabel o, bueno, con algunos de los suyos, y consiguieron la conmutación de la pena, ¿no? por un destierro. Pero estábamos a este nivel, o sea que realmente, aunque se había diseminado algo la palabra y había creyentes, estaban de manera muy clandestina. Y no es hasta la Revolución del 68 que ya sí, ahora ya están aquí, ahora ya se van a quedar. Y no solo se van a quedar, sino que ya no son solo extranjeros, ya hay gente del país que se convierte, ¿no? ¿Estamos en el sexenio? La Constitución del sexenio, la del 69, es la primera vez que reconoce que un español podría no ser católico y ser español y tener unos derechos. Tampoco hablamos de una ley muy amplia, ¿no? Y muy igualitaria, pero al menos permitía eso, ¿no? Que las comunidades se pudieran asentar y hacer su vida. Pero acordaos lo que os decía, legalmente sí, en la práctica vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué? Tiramos otra vez. Sí. Comienzan ahora sí los registros civiles de nacidos, de parejas que se inscriben y de entierros. Es verdad que más colectivos, no solamente el colectivo protestante, empieza a no inscribir en la Iglesia Católica en los libros parroquiales. Socialistas, masones o sencillamente personas con una mentalidad más abierta y más cansados que otros de toda esa presión ideológica y religiosa, pues deciden hacer uso de esos registros civiles. Pero la Iglesia va a intentar por todos los medios lo que considera un ataque, ¿no? A sus derechos, va a intentar por todos los medios presionar y, si no al que realiza ese acto, a su entorno, porque es importante que su entorno lo presione para que no haga determinadas cosas y salga de la Iglesia Católica, ¿no? Durante el tiempo de vigencia de la Primera República, realmente
sí que se hacen bastantes, digamos, separaciones, ¿no?, entre inscripciones, las inscripciones del registro civil y las religiosas. Pero en cuanto viene la restauración, esto se va a acabar. Aunque legalmente tengamos unos derechos reconocidos, la práctica va a ser terrible. La práctica va a ser terrible. Y vamos a ver un poquito cómo sucede esto. Dice la Constitución, sí, dice la Constitución del 76, que va a estar vigente un montón de años, justo cuando las comunidades evangélicas se están expandiendo más por toda la geografía. Volvemos a la confesionalización brutal del Estado, ¿veis ahí? Bueno, reconocemos que están ahí, es una ley de tolerancia, reconocemos que están ahí, pero que no hagan absolutamente ningún uso, no se consideren con el mismo derecho, ¿no?, a nada público, ¿no? Esto da para mucho, porque hubo mucho hostigamiento de las comunidades evangélicas. Un caso que yo me encuentro en Galicia, los himnos, simplemente que se oyera fuera cantar, ya fue suficiente para que se denunciara a los protestantes, ¿no?, porque se decía que esto era un acto público, o sea, estaban dentro de sus iglesias, de sus capillas, bien cerrados, pertrechados, con doble puerta, o sea, con todas las garantías del mundo mundial, pero como se oyeran, porque, entre otras cosas, los himnos eran impresionantes y eso captaba la atención de la gente. Bueno, pues eso era un acto público para ellos. O sea, que aquí es donde se genera la verdadera lucha por esa libertad de conciencia, pero además en la vida cotidiana, que es lo que quiero que resaltemos todo el rato, en la vida cotidiana, en la señora que tiene un ternerito y va a la aldea, está en la aldea y tiene un ternerito. No hablamos de aquel que tenía una posición pues, o social o política que le permitía hablar y decir y defender. No, no, hablamos de una defensa callada en la aldea, en la zona industrial, en ese entorno, ¿no?, en la distancia corta. Seguimos, bueno, ahí está, queda prohibido, ahí ya lo especifica más, no se pueden tener letreros, no se puede hacer nada más que, fijaos, en los templos y en los cementerios. ¿Y ahora qué sucede? Hemos dicho, por un lado, hay los registros civiles desde el 1869. La Iglesia Católica se siente amenazada y con la restauración comienza un periodo potentísimo de intento de recuperación del terreno perdido, ideológicamente hablando. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues como os decía, inicialmente presionando muchísimo a la gente que había inscrito solo en los registros civiles, haciéndoles volver a la Iglesia Católica, aunque solo fuera por el registro en el correspondiente libro que fuera, ¿no?, de un nacimiento, etc. Y haciendo un uso extremo, legalmente hablando incluso, porque el Estado se lo va a permitir, va a estar a su disposición para eso, de la presión sobre aquellos que se han convertido. ¿Y por qué digo entonces que en este tema somos nosotros los que de verdad hemos sido punta de lanza en la resistencia en la vida cotidiana, no solamente en el nacimiento y en el matrimonio, ¿no?, sino sobre todo en la muerte, realmente en la muerte? Pues veréis, como bien sabéis, y venimos de analizar, se trata de una cuestión de conciencia por el hecho de que nos pretendían meter una dogmática en la que realmente, o sea, es choque frontal con la conciencia. No se trataba de una inscripción simplemente. Cuando alguien moría, se iba a intentar por todos los medios volver a hacer toda la parafernalia social
para que todo el mundo pensara, no, no, este fue un díscolo, pero al final volvió. Y volver significaba purgatorio, mandas testamentarias a favor de la Iglesia Católica, mediación de los santos, todo eso, ¿no? No tenemos Inquisición, no tenemos otros métodos coercitivos, pues vamos a presionar socialmente. Y ahí es donde realmente el protagonismo es de los protestantes. Porque masones y socialistas y otros librepensadores que a lo mejor habían vivido pues no inscribiéndose su matrimonio o viviendo un poco de cara a la gente en contraposición a la Iglesia Católica, probablemente lo hacían más por lucha de poder, por reivindicación de derechos, pero no había una fe detrás. ¿Me entendéis? No había detrás una confesión. Para nuestros hermanos en ese momento, cada vez que pasaba un viático era un horror, porque si no te arrodillabas te llevaban preso. Y toda esa carga dogmática, doctrinal y social estaba presente cada vez que se moría alguien en la aldea, etcétera, etcétera. Entonces, este es el contexto. Todos tienen que volver a la Iglesia Católica, los únicos que de verdad, o los que generalmente de verdad no lo hacen en la hora de la muerte, son los protestantes, por esta razón, ¿no? La Iglesia Católica, entonces, con este grupo, diseminados, pero al fin, grupo, va a intentar hacer dos cosas. Al principio, lo que hacen es negar el enterramiento en Camposanto. En su mentalidad pensaban, hombre, quitarles toda la parafernalia de la protección espiritual, etcétera, pues les va a parecer terrorífico, hasta aquí les ha parecido a todos terrorífico, entonces vamos a quitarles eso. Y empezaron a negar. ¿Os acordáis que ayer el secretario hablaba de esta persona eminente, maravillosa, que hizo tanto y sin embargo lo quisieron enterrar en un descampado? Esto era común, esto era absolutamente común, porque esto era también aleccionador para todo el mundo. Recordemos, el más allá, el morir bien, incluso en Galicia es muy importante, supongo que en otras zonas también, pero es muy importante ser enterrado donde tus ancestros son enterrados, ese lugar donde están los abuelos, no sé qué, de la casa. Todo, con esa emoción, con ese simbolismo, se jugó muchísimo, al principio sobre todo, para que los protestantes volvieran, ¿no? al seno de la Iglesia, se dejaran enterrar en el seno de la Iglesia. Pero esto, en nuestro caso, no tuvo efecto, no importaba. De hecho, nuestros hermanos preferían, obviamente, ser enterrados de otra manera. Entonces se dieron cuenta de eso enseguida y cambiaron cambiaron bastante la estrategia. Entonces lo que hicieron fue al revés. Imaginaos ahora la situación de combate, ¿eh? Vamos a reclamar los cuerpos que son de la Iglesia Católica. Porque si tú te has bautizado, si tú, sobre todo, te has casado, ¿no? en el seno de la Iglesia Católica, tú eres católico. Y tu cuerpo nos pertenece. Y entonces, yo tengo derecho a reclamar, porque es mi obligación espiritual y tal y cual, que tú estés enterrado en el camposanto correspondiente. Aquí es donde se va a generar, de verdad os lo digo, a veces leyendo documentación dices, pero emocionalmente, ¿en qué se diferencia esta presión de la que se ejercía en la Inquisición cuando les decían abjura, etcétera? O sea, imaginaos la escena, un moribundo, esto pasaba mucho, un moribundo que todavía está ahí, pero que tiene su capacidad todavía para pensar y decir. Supongamos que ese moribundo es el único protestante, porque esto era también muy común. El resto están temiendo toda esa estigmatización que va a suponer que él muera de otra manera. Todos a favor del cura presionando al moribundo y el moribundo diciendo, no, yo quiero ser enterrado de esta manera. Estas situaciones se daban una y otra vez. No se respetaban los derechos, o se intentaba no respetar los derechos de los
protestantes. Pero os voy a dar un caso que es muy común también y que yo creo que es mucho más lacerante, o a mí como mamá me dolió más, que es la reclamación continua de los niños fallecidos, los niños de protestantes fallecidos. Y hay mucha documentación sobre eso, hay muchos casos que saltaban a la prensa, que los liberales cogen para decir, pero bueno, pero esto es un escándalo, pero ¿qué están haciendo con esta gente? ¿Pero cómo es posible? Porque había juicios que salían, esas cosas se publicaban en prensa, ¿no? Va a haber un juicio sobre esto porque la Iglesia Católica reclama a fulano de tal. O sea, que la gente se enteraba de que esto estaba pasando. ¿Por qué se hacía eso? Bueno, pues porque la Iglesia Católica ejerció su derecho diciendo, bueno, ese niño es bautizado. Te habían obligado a bautizar, ¿te das cuenta? Si no, el niño no estaba reconocido. Ese niño es bautizado y entonces nos pertenece. Y la patria potestad se pierde cuando un niño muere. Pero el deber de protección espiritual es nuestro y es eterno. Por lo tanto, tengo derecho a reclamar a ese niño y a que sea enterrado con todo, imaginaos, con toda la cuestión social y pública y demás, donde corresponde, porque es mío, no es de estos padres díscolos. Entonces, imaginaos el dolor, que además era muy común, porque la mortalidad infantil en aquel momento pues era fuerte. Hay gente que pierde 2 nenes, a lo mejor en una epidemia y cosas de estas, y es muy común encontrar este tipo de situaciones. Generalmente los protestantes ponen pleito, o sea, defienden su derecho, pero esto está continuamente saliendo en prensa a finales del siglo XIX, ¿no? Y esto va a dar lugar a que, bueno, por un lado se generen, pasamos. Por un lado, los misioneros, los protestantes, de todos los lugares donde hay aunque sea un grupito pequeño, se empiece a exigir cementerios civiles, porque sorprendentemente, o sea, hasta qué punto estaba el Estado en connivencia con la Iglesia Católica, ¿no? Los cementerios civiles están regularizados por ley desde primerísimos del siglo XIX. Por circunstancias sanitarias se había acordado legalmente que habría que sacar los cementerios cerca de las poblaciones y se tenían que llevar a lugares alejados, hacer nuevos cementerios, etc. Y ya ahí se había hablado de cementerios, iban a ser cementerios civiles, o sea, desde primeros del XIX. Pero a finales del siglo XIX, en montones de lugares donde había, aunque fuera 3 o 4 protestantes, empezó a pedir cementerios civiles. No solo Madrid o Barcelona, que claro, es lógico, ahí hay mucha población que reclama eso. No, en poblaciones pequeñas estaban reclamando eso. ¿Quiénes lo reclaman? Realmente son los protestantes, porque son los que no van a dejar de ninguna manera que los entierren de otro modo por lo que implica de ajuración, digamos, social, ¿no? de sus creencias. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en aquí os traigo anterior. Nos encontramos, anterior todavía. Este documento es de Ferrol, es de un... Pues mira, es muy bonito, tenemos tiempo, ¿no? ¿Voy bien? Es muy bonito porque es un misionero malagueño, sí, del grupo de Matamoros, que se fue al exilio. Era un tío de trinchera total, un segundo de a bordo total, casi nunca nadie lo recuerda. Un tal Juan Flores, no sé si os suena. Bueno, porque claro, es Matamoros, Alhama, pues Juan Flores. Mirad el grupo, y ahí aparece este hombre. Este hombre es de los que huye, o sea, él lo condenan en ausencia, ¿no? Y él regresa con la Primera República y pide estar en la trinchera. Primero es colportor en Valladolid, un malagueño en Valladolid, pasa un frío que no veas. Entonces, bueno, total, que lo mandan a Galicia. Primero está en Santander y luego pasa a Galicia. Y yo me lo encuentro en Ferrol, ya mayorcito, en una comunidad evangélica, es muy activo. Y entonces él es el que está pidiendo continuamente al Ayuntamiento de Ferrol
el cementerio civil. En esta me parece que ya, como debe ser la quinta, dice, vamos a ver, que llevamos años pidiendo algo que es un derecho porque soy pastor protestante y tenemos derechos. O sea, si a alguien le interesa, pues se la puede pasar, pues es muy interesante, ¿no? Como somos nosotros los que una y otra vez. Tardó, el cementerio tardó en salir. Tardó algo. Porque claro, la gente tiene la fea costumbre de morirse igualmente. Y por más que la comunidad quisiera adelantarse a la circunstancia, a veces sucede que alguien se pone enfermo y fallece, ¿no? Pasamos a la segunda y entonces lo que sucede en Galicia, que habrá quizá en otros lugares, la siguiente, es que no queda otra que enterrar como sea, porque si no va a pasar que los van a semienterrar para que los coman los bichitos y estas cosas, ¿no? Entonces, lo que hacen los protestantes en Galicia es, pues alguno que tenga un terrenito en una zona suficientemente alejada, ventilada y tal y cual, lo va a ceder, se acota y se va a convertir en el cementerio de los protestantes. Ahí van a empezar a enterrar a los 3 o 4 o 10 los que haya de esa comunidad que se vayan falleciendo. Os traigo uno muy chiquitín, hay muchísimos por Galicia. Vamos a la anterior. Una cosa que entonces, eso es, se solía hacer en nuestras iglesias, yo creo que se hizo hasta la Segunda República, fue una vez que una persona se bautizaba, firmaba esta cédula de últimas voluntades. Porque, como os he dicho, a veces el moribundo era el único protestante y por presión la familia alrededor no respetaba las últimas voluntades, o la familia o quien fuera de la zona. Entonces era muy común pues, que al final se enterrara de otra manera. Entonces, con este documento, que no sé si lo tenía la Alianza, creo que sí, y los pedían las comunidades que iban saliendo, lo iban pidiendo. Entonces lo firmaba el testador. Yo el infrascrito soy evangélico vulgo protestante, creo que pone en esta, no estoy segura, sí. Pues digo que soy protestante, que es desde el año tal y pertenezco a tal comunidad y quiero ser enterrado de esta manera. Y firma el pastor, y firman 2 testigos, y firma el testador, ¿no? Y esto solo quedaba al pastor o el misionero para poder hacer valer sus derechos cuando viniera el caso, ¿no? Esto es un documento muy común. Por tanto, y ya vengo acabando, todo esto estuvo en el ambiente de los que querían libertades. Realmente nuestros hermanos no tenían demasiado acceso, había alguno, pero como bien sabéis, la Segunda República sobre todo ha permeado en las capas más bajas de la sociedad. El Señor se fijó en los humildes en ese momento, ¿verdad? Y son los que hicieron esta lucha callada, pero ellos no tenían voz, y lo que pasa siempre con los que no tienen voz. Si no hubiera habido alguien que les diera voz, esto habría quedado ocultado. Pero en la opinión pública estos atropellos estuvieron, estos y otros muchos atropellos, como la educación confesional, etcétera, hicieron que en la Constitución de la República, vamos allá, en la Constitución de la República se hablara de libertad completa y de no confesionalidad del Estado. Y algo muy importante de la separación, o sea, de la eliminación de la separación de los cementerios. No hay españoles de primera y de segunda por causa de su fe. Se eliminan las paredes divisorias de los camposantos y los cementerios civiles. Ponemos la siguiente. Por eso no es de extrañar que nuestros antepasados en la fe también se volcaran con la Segunda República. No tanto por una cuestión política, no todos, pero todos los que lo hicieron prácticamente todos, era por el tiempo de libertades. Porque en principio podían llevar una Biblia por la calle y no pasaba nada, o morir y que no pasara nada, etcétera, ¿no? Entonces se alinearon con la
Segunda República. Lo dejamos en la Segunda República porque ya nos meteríamos en otra salsa terrible, ¿no? que muchos conocéis. Antes alguien me estaba comentando que su papá, está allí, que su papá tuvo problemas durante el franquismo. O sea, ya tenemos memoria de lo que pasó. Y no es otra cosa que la vuelta atrás, ¿no? Pero bueno, lo dejamos en que realmente nuestra lucha en aquel momento fue la que abrió buena parte del concepto modernizador de nuestro país, en algo tan terrible, ¿no? Y tan cercano y tan común como es en la vida cotidiana el morir como evangélico. Y como conclusión yo os diría, costó todo eso, ¿no? Costó llegar a estas libertades, costó esos papás que a veces perdieron y ganó la Iglesia Católica el pleito y les quitaron a sus niños enterrados del cementerio evangélico, los mandaron al otro. Y costó muchas lágrimas, costó mucho esfuerzo llegar a donde estamos. Y esto se puede perder. Y esto se puede perder como se perdió, ¿verdad? Por lo tanto, como ayer se decía también, no hay nada estable si no lo defendemos. 11:30 AM. ¿Ha dicho algo? Sí, podía volver si no defendemos, primero si no conocemos en qué consisten nuestros derechos, conociendo nuestra identidad, ¿no? Como protestantes, y si no lo ponemos en funcionamiento cuando las cosas se van complicando, y todos sabemos que se están complicando ya, ¿no? Y las tiranías no suelen venir de un momento para otro, suelen venir lentamente, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos analizar y ayudar a nuestros jóvenes a analizar en qué posición están, qué mecanismos tienen que les permite su fe. Y antes os apuntaba que el sacerdocio universal, eso tiene una fuerza impresionante en momentos de lucha, ¿no? Pero ellos deberían saber con qué cuentan, cuáles son sus armas. Y también deberían saber que todo lo que logramos puede perderse si no lo defendemos, ¿no? Y esto era lo que os quería traer. Muchas gracias por vuestra atención.